Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a una entrega más de su programa Notimas.net, algo más que noticias. Y el presidente Danilo Medina continúa su periplo por los líderes políticos dominicanos. Está buscando el presidente apoyo para la ley de naturalización que pretende enviar al Congreso Nacional, de acuerdo a lo que expresó, la próxima semana. Todos sabemos que esta ley, este proyecto de ley de naturalización, es lo que está esperando la comunidad internacional para finalmente, ¿verdad?, fijar su posición, sobre todo en lo que se refiere al Consejo, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha estado tratando este caso haitiano en varias audiencias, y todos han supeditado su posición ya final a que el presidente envíe este proyecto de naturalización al Congreso Nacional. Haití lo ha estado reclamando, y sectores nacionales e internacionales. El presidente prometió enviarlo en su comparecencia pasada, del 27 de febrero, al Congreso Nacional, pero no lo hizo. Y entonces ahora está consultando a los líderes políticos nacionales para ver su opinión. No sabemos en qué sentido, o tener el respaldo para cuando envíe este proyecto al Congreso Nacional. Ahí está el presidente Danilo Medina con el expresidente Hipólito Mejía en su residencia. El expresidente Hipólito Mejía, que fue el contendiente de Danilo Medina en las elecciones pasadas y que obtuvo un caudal de votos por el orden del 47%, lo que lo coloca como el principal líder de la oposición, recibió al presidente Medina en su casa con su familia. Este es un hecho muy significativo. Su familia y algunos seguidores de su entorno, personas de su confianza. Este es un indicador muy significativo por el hecho de que normalmente cuando uno recibe a alguien con su familia en su casa, significa que hay cierta empatía, cierto respaldo. Aquí está también el presidente en la casa de Miguel Vargas Maldonado, a quien también contactó en busca de respaldo o de opinión sobre este proyecto de ley de naturalización. El presidente dijo que enviará ese proyecto al Congreso Nacional la próxima semana. De manera que ya veremos de qué se trata ese proyecto de ley. El proyecto de ley, ese proyecto de ley tiene que ser en uno u otro sentido, o apoyando estrictamente la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, o contradiciéndola en cierto modo, para permitir o poner claro ya en una ley el tratamiento que se le daría a los descendientes haitianos que nacieron en la República Dominicana antes de la modificación constitucional del 2009. No hay otra manera. O va en contra, o se apega estrictamente a la sentencia, o cuestiona la sentencia. Esas son las dos vertientes. Entonces nosotros no podemos establecer ahora a qué busca el presidente, o sea, a qué busca el presidente en los líderes nacionales, si es apoyo para esa ley o si es que lo está consultando para en qué sentido la va a redactar. No se ha soltado prenda en este sentido. Quizás los amigos televidentes, si nuestro señor director pone en pantalla los teléfonos, podrían darnos un poco de luz o su opinión sobre en qué sentido emitiría el presidente, redactaría el presidente Danilo Medina este proyecto de ley de naturalización. Mientras tanto, el presidente en el día de hoy continúa lo que es
su punto luminoso durante su gestión, continúa inaugurando escuelas para establecer la tanda extendida en todo el territorio nacional. Hoy irá a Puerto Plata, donde dejará inauguradas 9 escuelas. Yo pienso que y nosotros hemos prometido darle seguimiento a al programa educativo del presidente, porque los estamos apoyando 100%. Creemos que esto que está haciendo el presidente Danilo Medina es lo que hay que hacer en la República Dominicana. Ya él prometió que el próximo martes va a firmar el pacto por la educación que está siendo redactado, concebido en el Consejo Económico y Social que preside el Monseñor Agripino Núñez Collado. Es decir, que el martes se firme ese pacto con la participación de todos los sectores nacionales. Nosotros queremos resaltar la gran labor que viene haciendo tanto Agripino Núñez Collado como coordinador del Consejo Económico y Social, como la licenciada Iraima Capriles, quien es la directora ejecutiva de ese Consejo Económico y Social. Ya tienen un tiempo redactando este documento del Pacto por la Educación, y yo creo que eso va a marcar definitivamente el arranque hacia un desarrollo sostenible de la República Dominicana. La educación es la piedra angular de toda sociedad, debe ser la piedra angular de toda sociedad que quiera desarrollarse. Y también es pieza clave para el desarrollo con equidad. Este pacto nosotros vamos a sugerir al presidente y también a don Agripino Núñez Collado, al Consejo Económico y Social, que una vez sea aprobado y rubricado por los diferentes sectores, por los empresarios, la clase trabajadora, el gobierno, esto debe ser enviado al Congreso Nacional para su conversión en ley. Tiene que haber una ley que diga que por 20 años en la República Dominicana vamos a seguir aplicando este pacto por la educación independientemente del gobierno que surja. Solo de esa manera nosotros podemos lograr la continuidad de estas acciones que son sumamente positivas y que son fundamentales para nuestro desarrollo. En ese pacto por la educación se establecen una serie de normas. Por ejemplo, se consolida esto de la tanda extendida, que nosotros hemos dicho que es el paso más importante que está dando el gobierno del presidente Danilo Medina hacia el desarrollo educativo. Porque la tanda extendida, o horario corrido para los estudiantes, establece a la escuela como el centro del desarrollo, porque el estudiante ahí va a tener la educación, va a tener también la alimentación adecuada y va a tener también la salud. Es decir, que todo un día interno en una escuela le va a permitir al estudiante, sobre todo a los estudiantes pobres que utilizan mayormente la escuela pública, le va a permitir estudiar sin tener la preocupación de su alimentación y también de la salud, de la atención de salud que es necesaria también, porque con hambre y sin salud un estudiante no puede desarrollarse, no puede estudiar. Entonces, si nosotros logramos mantener este sistema y establecerlo mediante una ley, primero en el pacto de educación, pacto educativo, y que se convierta también en una ley por un periodo largo de 20 años, y que todos los gobiernos que vengan tengan que ceñirse a ese programa, a ese pacto, nosotros vamos definitivamente a enrumbar a la República Dominicana por el camino correcto. ¿Verdad? Que hay que felicitar al presidente. También anunció el ministro de Educación, nuestro amigo Carlos Amarante Baré, que va a hacer énfasis en el desarrollo de la policía escolar en las escuelas. La policía escolar prácticamente no existe ahora. Existió durante los tiempos de la dictadura y posteriormente fue eliminado. Yo recuerdo que la policía escolar hacía un papel importantísimo. El ministro de Educación dice que el papel fundamental que va a desarrollar ahora es la de vigilancia de las escuelas, de los centros escolares,
para protegerla de las bandas que existen en los barrios, de las bandas estas que se han creado, que es una novedad en la sociedad dominicana, bandas de jóvenes que se dedican a atropellar y a hacer desórdenes. Bueno, pues la policía escolar va a tener esa función, pero yo creo que debe también agregársele otras funciones también que son fundamentales y que es a lo interno de la escuela. Era una norma en los tiempos aquellos del dictador que habían cosas positivas y esta era una de ellas, en que los encargados de esta policía escolar velaban por la asistencia de los estudiantes al aula durante todos los días. Y cuando faltaba un estudiante, esa policía escolar se encargaba de ir a la casa del estudiante para preguntarle a los padres por qué el estudiante no asistía a la escuela. Y entonces tenía el padre que tener una excusa válida que demostrara por qué el estudiante no, o muchas veces el padre no sabía si el estudiante asistió o no, y el estudiante salió de su casa para la escuela, pero se desvió hacia otra actividad, hacia otro lugar. Y entonces ahí se establecía claramente por qué no iba el estudiante y se trataba de corregir, porque es importante la asistencia para la educación. Y la obligatoriedad de asistir a la escuela es una responsabilidad de los padres. Y la escuela tiene que velar por la asistencia, por esa asistencia. ¿Y quién mejor que una policía escolar para eso? La verdad que nosotros saludamos también esta decisión del ministro de Educación de hacer énfasis y desarrollar la policía escolar en las escuelas. Por otra parte, está el asunto de Loma Miranda. Este tema tiene ya en la palestra nacional alrededor más de 2 años. Existe la amenaza de que Loma Miranda sea explotada por Falcondo, Strata Nickel, compañía que desde hace mucho tiempo viene explotando el ferroníquel en la zona de Bonao. Ahora quiere expandirse hacia La Vega, hasta Loma Miranda, y entonces hay muchos sectores se oponen a que esto ocurra. Ahora el gobierno no ha tomado una decisión en este sentido y se mantiene un poco titubeante, contradictorio las opiniones. El ministro de Medio Ambiente no ha planteado una posición clara, siempre está de manera divulgativa, que necesita un estudio. Se han hecho varios estudios ya. Se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley rubricado por 23 senadores. Se aprobó en la Cámara de Diputados, ahora está en el Senado de la República, si se explota o no Loma Miranda o si se convierte en parque nacional, en zona protegida. Y el gobierno del presidente Danilo Medina se ha mantenido un poco ausente del debate, a pesar de que sus funcionarios, como es el caso del director de minería, nuestro amigo Alexander Medina, se han manifestado a favor de que se explote a Loma Miranda. Ahora el tema está en que se está haciendo supuestamente un estudio de parte de la compañía que lo va a explotar y que entonces ese estudio tendría que verlo luego Medio Ambiente para decidir si da el permiso de explotación o no. Nosotros creemos que en este aspecto lo importante no es si se hace un estudio o no. Lo importante de todo esto es que la población dominicana o los sectores más representativos, que serían los afectados, los más afectados directamente por la explotación de esta loma, han dicho que no están de acuerdo con eso. Tal es el caso de La Vega, la provincia de La Vega, y Monseñor Noel, expresada en sus ayuntamientos, en sus salas capitulares, en sus síndicos, en sus legisladores y en sus asociaciones no gubernamentales y mediante manifestaciones, los sectores religiosos, sociales, deportivos, etcétera, los gremios, todos han manifestado que no quieren que se explote Loma Miranda. Entonces, para tomar una decisión no se necesita estudio en este caso. Lo que tenemos que poner en una balanza la opinión o la decisión o el deseo de la compañía de hacerlo y el deseo contrario de que no se haga de la mayoría de la población. De esas poblaciones que son las que
que son el entorno de Loma Miranda. Sencillamente eso. Yo pienso que el gobierno tiene que tomar una decisión rápida de este asunto, porque ese tema en la palestra no le aporta nada a la buena imagen del gobierno, ni le aporta nada tampoco a la buena imagen del país. Lo que hace una gastadera de dinero en marcha, caravana y todas esas cosas, es un tema que prácticamente no tiene sentido mantenerlo en la palestra pública, porque ahora mismo un estudio puede decir que sí, que se puede explotar Loma Miranda. Y si la población dice que no, entonces usted va a tener siempre el problema del que yo creo que el pueblo es soberano. Y si el pueblo dice no, es no. Y los gobiernos no tienen más que acatar la voluntad popular. Tratan de convencer al pueblo, pero si no se puede convencer al pueblo y el pueblo mantiene su posición de que no quiere que esto se haga, entonces hay que complacer al pueblo indiscutiblemente, porque tiene la experiencia de lo que se ha hecho en el pasado, de lo que hoy es esa cordillera donde se explotó el ferroníquel por los alrededores de Bonao y también en la propia Vega. Entonces, presidente, tomemos una decisión con relación a esto y definitivamente convirtamos a Loma Miranda en un área protegida, intocable, para que siga siendo una fuente de agua. Vamos a hacer una pausa ahora y retornamos en el próximo segmento con más comentarios. A propósito del impasse que se produjo el domingo con el intento de salir del país de la señora Juliana de Guispierre, quien iba a asistir a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reunió el pasado lunes en Washington, para conocer las denuncias de descendientes haitianos sobre violación a los derechos humanos en la República Dominicana. El director de Migración, a propósito de eso, emitió una declaración que a nuestro juicio no son las más adecuadas. Nuestro amigo Ricardo Taveras dice que Juliana, en su gestión, mientras él sea director de Migración, Juliana solamente podría salir del país con destino a Haití por la frontera, no podría salir a ningún otro lugar. Yo pienso que con esta declaración ya nuestro amigo Ricardo Taveras está mostrando una parcialidad con relación a la nacionalidad de esta señora. Ni siquiera está esperando la decisión del presidente Danilo Medina y el envío o la aprobación de la ley de naturalización que está en curso. Yo pienso que mientras el presidente Danilo Medina está haciendo un gran esfuerzo por resolver este problema, este impasse, de la mejor manera posible, tratando de salvar la imagen del país a nivel internacional, pero al mismo tiempo preservando nuestra soberanía como nación, con derecho a establecer a quienes aceptamos o no en el país. Mientras el presidente está buscando un equilibrio para resolver el problema, entonces el amigo Ricardo Taveras lo que está es bombardeando, echándole más leña al fuego. Yo no creo que eso sea correcta, esa posición. Yo pienso que hay que mantener una posición de ecuanimidad en este caso, tratar de ayudar al presidente, respaldarlo en todo lo posible. El presidente ha demostrado tener buena intención en este aspecto, resaltó desde un principio que hay un aspecto humano que hay que preservar, y que nosotros somos un país que enclavado en un concierto de naciones, ¿verdad? En un mundo que hoy está globalizado. No somos un país aislado, que podemos hacer lo que nos dé la gana, sino que tenemos que estar en todo momento tomando acciones de conveniencia en nuestro país, pero también mirando cómo se refleja eso hacia el exterior. Hay una situación planteada, nosotros estamos siendo asediados en el campo internacional por este problema, entonces tenemos que resolverlo. El presidente está visitando a estos líderes políticos nacionales, yo espero que eso se prolongue, eso también se extienda a otros líderes religiosos, sociales, como seguro será, porque el presidente ha dicho que esta semana la dedicará a eso, y entonces la próxima que viene ya estará en condiciones de ver cómo piensa la nación con relación a esto y enviar ese proyecto de ley que el Congreso tendrá que refrendar lo más pronto posible y que tendrá también la oportunidad de bailotearlo
de hacer vistas públicas si es necesario para buscar el mayor consenso posible. Porque cuando tomemos una decisión de un lado o de otro, tenemos que apoyarla de manera firme. Si el proyecto que va a enviar el presidente al Congreso es de apoyo irrestricto a la sentencia del Tribunal Constitucional, tenemos todos los dominicanos que cerrar fila en torno a eso. Y si es también en el otro sentido, por igual, porque este es un problema ya que hay que resolverlo. El país no puede estar empantanado en este asunto. Mientras tanto, los problemas migratorios se descuidan, porque aquí lo que estamos definiendo es, ¿verdad?, los preceptos de nacionalidad, mediante leyes y reglamentos y esas cosas. Pero eso es diferente a la parte migratoria, a lo que está ocurriendo en la frontera, donde no hay ningún tipo de control, donde los haitianos pasan por esa frontera como Pedro por su casa. Y la cantidad ya que tenemos en el país ya excede la capacidad que tenemos para tenerlos, para soportarlos, para mantenerlos. Y las autoridades entonces no hacen nada. Todo el mundo está entretenido aquí en esto, que la sentencia, que la ley de naturalización, que esto, que el Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Mientras tanto, en la frontera, nada. No hay controles fronterizos. Y ya se habla de la posibilidad, que por cierto desmiente hoy el ministro de las Fuerzas Armadas, de que en cualquier momento se produzca una estampida hacia el país. Dice el ministro de las Fuerzas Armadas que no, porque existe el CEFRON y las propias Fuerzas Armadas que lo impedirían. Pero fíjense ustedes, mientras estamos entretenidos en esto de la sentencia, descuidamos lo que hay que hacer en la frontera. Que tenemos que establecer un programa de desarrollo fronterizo, un programa de control en la frontera que no solamente debe estar determinado por la fuerza, es decir, por poner guardias que impidan la entrada de los haitianos, no, también debe estar orientado al desarrollo de esa zona, de suerte que los habitantes dominicanos de la frontera sean el valladar fundamental para impedir que los espacios sean ocupados de más en más por los nacionales haitianos. El éxodo que se está dando de los habitantes fronterizos es conocido de todos. Ya en la frontera hay pocos habitantes. Las provincias fronterizas disminuyen su cantidad de habitantes cada año. En vez de aumentar, como ocurre en las otras provincias del país, lo que hace es que disminuye. Y entonces hay poblaciones que ya están prácticamente desiertas, que hay pocos dominicanos, y esos espacios los están ocupando los haitianos. Ahí nosotros vimos un estudio que se hizo en estos días, de las Fuerzas Armadas, que dice que hay 9 localidades haitianas ya establecidas en espacios dominicanos en la frontera. Es decir, lugares que son físicamente dominicanos, pero que los habitantes ya en 100% son haitianos, son comunidades haitianas ya enclavadas en territorio nacional. Entonces, mientras eso ocurre, aquí nosotros no resolvemos este problema. De manera que nosotros felicitamos al presidente nuevamente, reiteramos nuestra felicitación al presidente por estar buscando este consenso para enviar este proyecto de naturalización ya la próxima semana. Ha salido a relucir en estos días un malestar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. El servicio exterior, cónsules, embajadores y demás empleados se quejan de que hace 3 meses que no le pagan sus sueldos en la Cancillería. En estos días pagaron el 50% del mes de enero. Fíjense ustedes, ya estamos a final del mes de marzo. Y todo el mundo pensaba que quizás esto se debía a la falta de recursos del Estado. Bueno, pues se ha descubierto que no es ese el problema. El problema es que la Contraloría General de la República está estableciendo controles en la Cancillería para el pago de la nómina. Antes se pagaba por una lista que le enviaba al Ministerio de Relaciones Exteriores a la Tesorería Nacional, y entonces se producían los pagos a través de los cajeros del banco. Ahora resulta que no, que cada lista tiene que estar, que envíe la Cancillería, tiene que estar sustentada por los contratos correspondientes
y por la prueba de que ese empleado trabaja en la Cancillería, hace su labor. Porque ocurre que muchos de esos embajadores viven en la República Dominicana y entonces no van nunca a donde fueron designados y solamente acuden, así lo han dicho algunos, a sus oficinas, que son los cajeros del Banco de Reserva, a cobrar su dinero. Entonces todo el mundo se queja del personal supernumerario que hay en la Cancillería, que ya se ha establecido, lo estableció el propio canciller, cuando en una ocasión dijo que la mayoría de esos empleados no son simplemente botellas reformistas, que solamente el 8% de esos son reformistas, que los demás son militantes del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Danilo Medina prometió sanear la Cancillería en su campaña electoral y que los embajadores y cónsules iban a ser mensajeros en el exterior para traer inversiones a la República Dominicana. Iban a ser personas que iban a trabajar básicamente para traer inversionistas a nuestro país. Sin embargo, el presidente Danilo Medina, quien ha tomado muchas medidas, ¿verdad?, heroicas, cosas que no se habían hecho anteriormente, como era su lema. Sin embargo, en el aspecto de las relaciones exteriores, ha dejado todo intacto, todo igual, y ya van casi 2 años de gobierno. Nosotros esperamos que se termine de establecer los controles y que definitivamente le paguen, porque por esta situación están sufriendo los que verdaderamente trabajan en el exterior. Yo tengo un amigo que es embajador, que hablo con frecuencia con él, y me dice que está en una situación muy difícil en el exterior, porque no solo es que no le pagan el sueldo de él, que tienen retraso en el pago, sino que tampoco le mandan el dinero del gasto administrativo. Tiene que pagar alquiler, tiene que pagar energía eléctrica en el exterior, tiene que pagar todo eso y no está recibiendo el dinero. Entonces las relaciones exteriores están prácticamente paralizadas en esos países, porque el embajador no puede hacer nada, no puede ni siquiera hacer una recepción en su embajada porque no tiene con qué comprar nada, ni puede invitar a un embajador a un restaurante. Es una situación precaria, de manera que eso tiene que resolverse, terminar de establecer los controles que sean necesarios en la Cancillería para que el dinero fluya, para que el dinero de los sueldos y el dinero de los gastos administrativos de las embajadas y consulados pueda fluir sin ningún problema. La Suprema Corte de Justicia, vamos a una pausa ahora y retornamos en el próximo segmento con más comentarios. Hay júbilo en la justicia dominicana, principalmente en los jueces. La Suprema Corte de Justicia acaba de aumentar los jueces, el sueldo de 700 jueces que existen en toda la geografía nacional. Sobre todo los jueces de paz, que son los que hacen el trabajo en los municipios del país. Los jueces de paz fue aumentado el sueldo a 90,000 pesos. Yo creo que es un acto de justeza esto de los aumentos de sueldo a los jueces, porque ya en el pasado nosotros vimos que había habido deserción de jueces que salían de la judicatura a ejercer la profesión de abogado porque el sueldo no le daba para mantenerse. Afortunadamente ya se produjo este aumento. Claro, al producir el aumento de los jueces, entonces también los fiscales están reclamando que se les sube el sueldo. Y nosotros creemos que sí, que debe subírselo igual. Debe ponerse al mismo nivel los dos, porque la justicia es un pájaro de doble ala, ¿verdad? Eso tiene doble ala, el ala de los jueces y el ala también del Ministerio Público. De manera que ya esto le correspondería a la Procuraduría General de la República establecer. No sabemos si está en el presupuesto del Ministerio o de la Procuraduría General de la República el aumento de estos jueces, pero debería producirse también. A propósito del Procurador General de la República, el doctor Domínguez Brito, Francisco Domínguez Brito, anunció que rescatará a los niños que están en las intersecciones de las avenidas,
pidiendo y haciendo, limpiando los vidrios, haciendo una serie de cosas. Dice el procurador que ha establecido casas especializadas para llevar a estos niños ahí de manera temporal hasta que puedan ser educados y puedan ser orientados para reinsertarse a la sociedad dominicana. Nosotros creemos que esta es una gran labor, ojalá que además del anuncio también sea algo que se ejecute, porque hace tiempo que la sociedad dominicana está sufriendo esta situación. Usted va a una esquina de aquí de la capital o de Santiago en su vehículo y se encuentra con una gran cantidad de niños ahí que están siendo utilizados por bandas organizadas que llevan esos niños para pedir en su nombre, muchas veces niños mutilados con problemas de minusvalía, que los utilizan para pedir en su nombre, y en otras veces son también niños enviados por sus padres que van por sus propios pies y se mantienen en estas esquinas pidiendo, impidiendo el tránsito, haciendo una serie de cosas desagradables para el buen funcionamiento de la ciudad. Los envían aquí a pedir para ellos, entonces eso ocasiona que no vayan a las escuelas, que no se preparen para el futuro y crea una gran distorsión. Eso ojalá, nosotros saludamos esta disposición del Procurador General de la República de crear estas casas especiales para niños, ojalá que allí puedan también educarse esos niños, que se les lleve a esos lugares donde se les dé alimentación y se haga una especie también de tanda extendida, una prolongación de las escuelas en estos lugares. Es decir, que no sean simplemente casas para recluir a estos niños allí, sino que sean escuelas especializadas, donde ellos tengan también alimentación y salud y que puedan desde allí salir con cierta preparación o cierto oficio ya para insertarse en la sociedad. Yo pienso que si el Procurador General de la República hace esto, se anotaría un gran punto en la sociedad dominicana. Limpiar las esquinas de estas personas. Y no solamente son niños los que están en esas esquinas, son también holgazanes, manganzones, como dicen, personas con todos sus bríos, jóvenes, que se dedican a limpiar vidrio y a pedir y a hacer una serie de cosas. Muchos nacionales haitianos tenemos ahí, que también en esto debe intervenir la migración, en la dirección de migración, que tanto se envalentona para defender la nacionalidad, debería también poner atención a esta cantidad de nacionales haitianos que nosotros tenemos en las esquinas. Usted va a cualquier esquina aquí de la capital, o en Santiago, que yo también lo he presenciado, y usted se encuentra, usted lo cuenta y pasan de 50 la cantidad de haitianos que hay ahí. Mujeres haitianas con niños en los brazos, pidiendo, y muchachitos de 5 o 6 años en las aceras. Usted lo ve amontonado de 3 y 4 en las aceras, ahí en las esquinas. Además, la migración debería también ponerle atención a esto y ver cuál es el estatus legal de esos amigos. Y si hay que buscar una salida también, porque no es tampoco coger esto y de manera arbitraria, violándole sus derechos, replegarlo hacia Haití, que de hecho no se puede hacer ya, porque el plan de regularización que está llevando a cabo el gobierno establece que durante 18 meses, mientras en 18 meses no se puede deportar a ningún tipo de nacional haitiano. Eso también es otro problemita que tenemos aquí. No se pueden deportar los haitianos y tampoco ponemos control para que entren. De momento tenemos más haitianos en la República Dominicana que dominicanos. Tenemos 10 millones de dominicanos. Bueno, pues esperemos tener 10 millones de haitianos aquí de este lado, si no ponemos los correctivos necesarios y no andamos rápido en las medidas que tenemos que tomar. Ya antes el Procurador General de la República había estado en La Victoria, visitando la cárcel de La Victoria. Allí él observó que existen 8,000 recluidos, 8,000 internos presos en La Victoria, cuando la cárcel solamente tiene capacidad para 2,000. Hay 6,000 reclusos más. Imagínense ustedes, una cárcel que físicamente tiene capacidad solo para 2,000, incluyendo sanitarios,
incluyendo camas, cuartos, ¿verdad?, para dormir, duchas para bañarse, capacidad para 2.000, y entonces hay allí 8.000 reclusos. ¿Usted se imagina cómo estarán esa gente ahí, uno encima del otro? El hacinamiento que debe existir, a la insalubridad que debe haber ahí, la cantidad de enfermedades que deben generarse, contagiosas en ese lugar. Yo recuerdo cuando yo era senador, tenía un programa, eso fue en el 1990, yo tenía un programa en el Senado para impulsar la demanda de disminuir los presos preventivos. Y en aquella ocasión había alrededor de 11.000 presos preventivos en toda la República Dominicana, en todas las cárceles, 11.000 presos preventivos. Preventivos son aquellos presos que no se les ha juzgado, que no se les ha pasado causa, y entonces estaban ahí esperando un juicio para ser o condenados o absueltos. En esa ocasión había 11.000. Yo imagino ahora deben andar por los 20 o 25.000 presos. Y aquella vez era un problema. Imagínense ahora que se ha duplicado esa cantidad. Solamente en La Victoria hay 8.000, aparte de las demás cárceles. Y hay un programa de creación de cárceles modelos que desde hace muchos años se está pregonando, se hace una que otra en un lugar, pero definitivamente no avanza con la celeridad que debiera. Entonces ahora tenemos cárceles modelos y cárceles obsoletas, en vez de tener solamente un tipo de cárcel. Si lo que queremos es una cárcel modelo, pues aceleremos la construcción de esas cárceles modelos, para que tengamos un solo tipo de cárcel y no haya el privilegio de o te llevo a la modelo o te llevo o te condeno al hacinamiento o te llevo a que esté decentemente en esta cárcel. Y eso está a discreción de las autoridades, que no debería ser. Entonces, ese panorama dantesco que observó el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, debe ser enfrentado por las autoridades, de cualquier manera. Así como el presidente está construyendo las aulas necesarias para establecer la tanda extendida, también yo pienso que debe ponerse la atención, un poco de atención, a la construcción o a la ampliación de esas cárceles, como La Victoria, para evitar este hacinamiento y que cuando salgan los reclusos de ahí, que tras cumplir su pena, no salgan mucho más delincuentes de lo que entraron, porque las cárceles son precisamente para rehabilitar a los delincuentes y no para convertirlos en más rebeldes en contra de la sociedad, que es lo que ocurre cuando salen de estos centros, de estos antros de hacinamiento y de insalubridad. El presidente Danilo Medina asistió a la inauguración de 2 nuevos hoteles en la región este del país. Una inversión extranjera de 250 millones de dólares. Alrededor de 900 nuevas habitaciones se incorporan al turismo en la República Dominicana. El ministro de Turismo, que asistió a ese evento, dice que el turismo está viviendo su mejor momento. Yo pienso que sí, que podría vivir su mejor momento. El turismo quizás lo está viviendo, pero yo no noto la celeridad con que se está trabajando en este sector, sobre todo en lo que se refiere a distribuir los centros turísticos en toda la geografía nacional de manera equitativa. No todos los polos turísticos están siendo tratados igual. Yo pienso que muchas de esas inversiones que están llegando a la República Dominicana vienen por generación espontánea y no por gestiones que haga el Ministerio de Turismo. Porque solamente vienen a una zona del país, a la región este, o vienen a Punta Cana o vienen a Bávaro. Pero en la zona norte nada, el turismo languidece en Puerto Plata, en la zona norte de la República. El turismo no hace su asomo en Montecristi, en el noroeste, en el 5º polo turístico, que fue creado hace 20 años y no se le ha agregado absolutamente nada para que se desarrolle. Ningún hotel o inversionista se establece en la región sur de la República, que tiene condiciones excepcionales
para recibir extranjeros, turistas. No solamente Bahía de las Águilas, que está en una litis judicial y que por eso no ha podido desarrollarlo el presidente, a pesar de que tiene la intención de eso, sino también ahí tenemos Barahona, tenemos Baní, que tiene encantos maravillosos para el desarrollo turístico y también está englobado en el cuarto polo turístico, en una denominación de cuarto polo turístico. En la capital no está llegando nadie, aquí no está llegando un solo turista, porque no existen las condiciones aquí para que el turista venga. La capital solamente es visitada por personas que puedan venir a hacer negocios y se hospedan en los hoteles, que por cierto hay una cantidad de habitaciones superior a la cantidad de turistas que estamos recibiendo, o visitantes que estamos recibiendo en la capital. Que eso hay que ponerle atención a eso. Aquí no tenemos atractivo en la capital. Afortunadamente se está remodelando la zona colonial, que ojalá que se haga de manera adecuada, porque el avance que nos dieron con la rehabilitación de la Puerta del Conde no fue de lo mejor. Que por cierto, eso se ha quedado así, hubo muchas protestas por el empañete que le pusieron a la Puerta del Conde, pero se ha quedado así. Se invirtieron 40 millones de pesos en eso y no ha satisfecho a nadie. Lo que hicieron fue embarrar ese monumento histórico, embarrarlo, en vez de preservarlo como originalmente fue creado. Vamos a una pausa y retornamos en el próximo segmento. Bien, el ministro de Turismo, Francisco Javier, yo voy a aprovechar la oportunidad aquí para hacerle un llamado al amigo Francisco Javier para que vaya a Montecristi. En Montecristi quieren que vaya Francisco Javier, porque en Montecristi existe la inquietud y ya se han reunido varios sectores de allí, hay una efervescencia, un deseo de la gente de que Montecristi pueda prepararse, adecuarse para recibir turistas, sobre todo turistas internos, para recibir dominicanos que quieran ir allí, sobre todo de la zona del noroeste, porque el noroeste, que tiene 4 provincias, solamente Montecristi tiene salida al mar. Solamente Montecristi tiene la oportunidad de ofrecer atractivos turísticos. Y allí existe, por ejemplo, Dajabón, Santiago Rodríguez y la provincia de Valverde, que están ahí próximos a Montecristi, a pocos minutos. Y sin embargo no lo están visitando porque Montecristi no está adecuado para recibirlos. Las playas son un desastre. Entonces se inició una obra de acondicionamiento del malecón de Montecristi que se ha dejado ahí por mitad. Y lo que es peor, no existe el sistema sanitario, el sistema de drenaje de aguas residuales. Las cloacas, las llamadas cloacas no existen y todas esas aguas, todos esos desechos de los sanitarios y eso van a parar a los contenedores del pueblo. Y entonces existe una situación de insalubridad que no permite que nadie pueda visitarlo, ¿verdad? Y sentirse bien. Entonces, es necesario hacer una serie de cosas en Montecristi, sobre todo ahora que viene la Semana Santa, que como quiera la gente va a todas las playas, y Montecristi tiene muchas playas que se llenan, se ponen repletas en Semana Santa, para que él mismo pueda, conjuntamente con las demás instituciones, preparar un operativo por lo menos de limpieza de ese pueblo o de las zonas turísticas y agilizar algunos trabajos que se han quedado ahí inconclusos. Es más, Montecristi está esperando hasta que desde el punto de vista político, de promoción política, vaya el ministro, nuestro amigo Francisco Javier, que vaya por allá, que no ha ido una sola vez durante su ejercicio de ministro de Turismo. Una sola vez no se ha acercado por allá, por Montecristi, por el 5º polo turístico.
y lo vamos a tratar bien, amigo Francisco. El pueblo lo está esperando para tratarlo bien, adecuadamente, y que usted pueda conjuntamente con ellos hablar de turismo, porque no hay una sola fuente de trabajo allí. La sal, que era de lo que vivía ese pueblo, tiene un precio tan bajo que no puede competir con las importaciones. No puede competir con las importaciones y el precio está muy bajito. Y alrededor de 250 familias que vivían de la sal ya perdieron esa fuente de sustento. Entonces solamente quedaría el turismo. La agricultura, que es buena en la provincia entera, ¿verdad? Por la producción básicamente de arroz y de guineo. Sin embargo, esto no abarca el municipio de Montecristi, solamente está en los otros municipios, Villa Vázquez, Guayubín, Castañuelas, las Matas de Santa Cruz. Pero el municipio de Montecristi no tiene una fuente de vida, entonces solamente puede apelar al turismo y en ese aspecto el Ministerio de Turismo es el que tiene que darle aliento y liderar el avivamiento de la economía de ese pueblo. Otro aspecto importante para ese pueblo, ya que estoy hablando de Montecristi, es el asunto de la ley 2801. Resulta que la ley 2801 no ha podido ser derogada ni modificada como han querido algunos empresarios, en detrimento de la zona fronteriza, pero sí está siendo impedida de su ejecución de parte del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque el Consejo de Frontera aprueba las solicitudes de empresas para establecerse en la frontera, pero cuando llega al Ministerio de Hacienda entonces se paran, se quedan en una gaveta. Quizás el amigo Lizardo, el ministro Lizardo, no conoce de esta situación, pero en los niveles bajos de los departamentos no se les da curso a las empresas ya clasificadas para establecerse en la frontera. Y hay ahí estancadas más de 28 empresas que ya han hecho todos los aprestos necesarios en la frontera para establecerse allí, pero no tienen el permiso del Ministerio de Hacienda. Es necesario que eso se agilice. Incluso hay una empresa que ya estableció todas sus instalaciones en el municipio de Guayubín para procesar el maní y están sembrando cantidad de tareas enormes para procesar, para sembrar, para cosechar y posteriormente entonces procesar el maní y producir una serie de derivados del maní, pero no reciben la aprobación del Ministerio de Hacienda. 28 empresas están estancadas ahí. Empresas que irían a la frontera a producir empleos que hacen falta. Entonces eso no puede ser. También aprovechamos para hacerle llamado a nuestro amigo Lizardo, que es un gran funcionario, hasta ahora ha hecho una labor extraordinaria ahí, para que averigüen los departamentos inferiores qué está pasando con todas esas solicitudes que ya han sido aprobadas por el Consejo de Frontera para establecerse para establecer empresas en esas provincias fronterizas y sin embargo no se aprueban ahí en el Ministerio de Hacienda. A propósito de Montecristi, el ayuntamiento de Montecristi emitió una resolución declarando en estado de emergencia la zona costera de ese municipio. La Loma Atravesada, Isabel de Torres, el Sinencio, La Vereda y otras comunidades de ahí están sufriendo los embates de la sequía, y son zonas productoras de miel de abeja. La miel resulta que ahora está saliendo amarga por falta de agua, por falta de lluvia. Han declarado en estado de emergencia, de manera que están pidiendo a las autoridades ir en auxilio de esos habitantes. El ganado se está muriendo, según alegan ellos, de suerte que Agricultura debería ir con pacas para el ganado, para evitar que esta sequía pueda afectar ya de manera radical a estos comunitarios. Ya creo que llegamos al final del programa, solo nos resta invitarlos a la próxima entrega. Hasta luego.